Ok, pues vamos a empezar. Ya son las 8. Entonces esta es la segunda parte de el reposo de la fe. La semana pasada hice un live igual con la primera parte del estudio del reposo de la fe, que es el que he estado viendo, el que había visto bueno, cuando teníamos los estudios. Este fue uno de los estudios que vimos, el reposo de la fe. Entonces esta es la segunda parte. Entonces la segunda parte dice, bueno, seguimos, la vez pasada era a grandes rasgos era gozarse la aflicción, era que a pesar de todo hay que confiar en Dios, a pesar de lo que venga, Dios lo permite para poder estar, para que podamos reposar en Él, para que podamos tener paz en Él. Entonces, seguimos y normalmente el que usan para más ejemplos es Moisés, porque él su historia da mucho para entender el reposo de la fe, porque él tuvo que sacar a gente de Egipto, tuvo que sacar a gente de un lugar en el que se sentían bien a pesar de que no era el mejor. Ay, algo pasó, no sé qué pasó. Bueno, entonces usan a Moisés mucho para mostrar lo que es el reposo de la fe. Entonces en este momento ellos se encontraban en Meriba. Entonces dice que ellos se encontraron en el desierto sin nada, sin literalmente nada. Moisés sobre todo, porque él no tenía cómo alimentar a un pueblo no es como sacan en las películas que eso diga un poquitillo de gente. No, o sea, un pueblo era muchísima gente que Dios había preparado para que Moisés la llevara, y por una razón se quedaron en el desierto, la cual era para poder probar su fe. Entonces Dios llega y les dice, bueno, los deja ahí. Entonces el pueblo empieza a decir que empiezan a tener mala actitud y empiezan a decirle a Moisés que lo van a linchar si no hace algo para poder ayudarlos. Entonces le hacen la comparación de que uno mismo puede llegar a pruebas, puede llegar a esos desiertos en que uno se siente que ya uno no, o sea, aquí alguien tiene la culpa. Podemos llegar a ese momento y podemos fallar, podemos no cambiar nuestras actitudes, podemos mantener una actitud de no, esto no es culpa mía y no pienso hacer nada al respecto. Entonces esa fue una de las actitudes que tuvo el pueblo de Israel, fue de que se quedaron como en esto es culpa de Moisés, y si es culpa de Moisés, culpa de Dios, y no tenemos nada por qué nosotros hacernos cargo de nada. Entonces Dios prueba a Moisés porque también el pueblo era así de bastante, me da lo mismo todo. Entonces Dios los prueba y le dice a Moisés, ok, solo quiero que tú confíes en mí, y si tú confías, entonces yo los voy a sacar adelante. Entonces también, digamos, decía de que uno puede, esta era la segunda vez de que ellos se encontraron en el desierto, y aunque era la segunda vez que ellos pasaban por ahí, aunque era la segunda vez en que ellos se encontraban en un momento de no sabemos qué más hacer, no quisieron cambiar su actitud, siguieron en la actitud de no es mi culpa y no quiero. Entonces es lo mismo que puede pasar con uno, que a pesar de pasar por la misma situación una y otra vez, no cambiamos las actitudes. Entonces, en lugar de volver a Dios, lo culpamos a Él. Entonces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Cuando en realidad puede ser tanto una prueba como disciplina, pero también uno tiene que llegar a ese momento de saber, ok, no importa por qué estoy aquí, no es culpa de Dios, es porque tengo que pasar por aquí y tengo que descansar en Él, en que Él va a tener el control. Entonces, también decía, como reaccionamos a las pruebas nos seguirán como un hábito. Entonces, si yo reacciono a esta prueba y tengo que pasar por ella varias veces, entonces si todas las veces tengo la misma actitud, se va a convertir en un hábito. Entonces, cada vez que vuelva a venir la prueba para poder probar mi fe, voy a volver a caer en lo mismo, voy a caer en esa actitud que no es el reposar en Dios.
Entonces decía que reposar era reaccionar correctamente ante las cosas. Entonces yo tengo que reposar, es poder decir, ok, Dios está en control, Dios es el que se va a encargar de esto. Esa es la actitud de reposar, de tener una paz, de lo que decíamos la semana pasada, de tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces decía que Moisés, a pesar de que tenía la gente en contra, los problemas, no tenía dinero, no tenía nada para darle al pueblo, aún así Dios prometió sacarlo adelante. Él prometió que una y otra vez lo va a sacar. Entonces, también lo que decía la vez pasada, o sea, Dios nos agarra y a pesar de que entremos a una prueba una y otra vez, Dios nos agarra y Él nos dice, está bien, yo te voy a sacar adelante. Ahora, puede ser que uno salga de la prueba porque, ok, estamos ahí, ok, entonces tienes que pasar, lograste salir, pero entonces tienes que poder llegar al momento de decir, ok, voy a pasar esta prueba con Dios, voy a dejar que Él la pase por mí, porque Él es el que tiene que tomar el problema, Él es el que me tiene que sacar adelante. Entonces puede ser que a veces sientas que pasaste la prueba, pero como que igual uno queda sintiendo como, no, algo me quedó. Entonces eso pasa mucho con, bueno, que yo lo he visto, digamos, con hábitos que tenía gente antes. Entonces ellos como, no, o sea, el momento de querer volver a ese hábito, digamos, de hábitos, digamos que, pongamos, digamos, el hecho de fumar. Entonces, cuando la gente deja de fumar, a veces puede que diga, ok, no, necesito volver a hacerlo. Entonces, en ese momento no quiso, digamos, darle esa prueba, ese problema a Dios, sino que se quiso mantener en sí mismo. Entonces Dios lo que dice es que Él promete sacarte adelante si tú se lo das a Él, si tú le entregas todo tu problema, todo lo que tienes en toda la prueba por la que estás pasando. Entonces que lo único que hay que hacer es entrar en su reposo. Y entrar en su reposo es descansar completamente en Él, es saber que Él tiene el control, que Él va a sacarte adelante, que Él es el que va a llevar todo. Entonces decía que también hay que reposar. En ese momento de la Biblia, Moisés se le había muerto la hermana. Entonces acá Dios dice que para reposar hay que reposar absolutamente en todo, ante la muerte, ante el problema, ante la injusticia, ante la prueba, ante todo lo que venga uno tiene que decir, ok, está bien, Dios toma el control, está bien, voy a seguir adelante. Entonces hay momentos en los que uno opina que le iba mejor con el mundo porque con el mundo no pasaba esto o no pasaba lo otro, o que, digamos, lo que decía el pueblo, que se sentían mejor en Egipto, que en Egipto tenían comida, tenían donde dormir, tenían... Entonces Dios les decía, ok, en Egipto tenías eso, pero yo te estoy llevando a algo mejor. Entonces también hay que tener ese deseo de ver qué es eso que Dios quiere llevarnos a esa parte de mejor, porque Dios nos dice, ok, te voy a hacer pasar por acá, porque te quiero llevar a algo mejor, te quiero llevar a que seas alguien mejor, a que el ministerio que yo te di crezca. Entonces hay momentos en los que uno siente lagunas y uno siente, pero ¿qué está pasando? O sea, hay momentos de que uno iba, digamos, súper bien. Entonces el pueblo de Israel dice que en Egipto estábamos bien, y vivíamos por lo menos. Entonces Dios dice, ok, pero yo los necesito pasar por aquí para que ustedes comprendan que si los saqué de ahí los puedo sacar de cualquier lugar, y para que al pasar por esto yo les pueda mostrar que los quiero llevar a algo más, quiero que solo yo lo puedo permitir, algo que solo yo los puedo llevar ahí. Entonces se nos olvida mucho tanto al pueblo de Israel en esos momentos como ahora. Una vez me decían, sería más fácil confiar en Dios ahora o antes. Entonces
yo le decía, sinceramente para mí se me hace que pudo haber sido más fácil confiar en Dios antes, porque simplemente tenías que confiar y no tenías tantas cosas encima. Digamos, en este momento tenemos la tecnología, tenemos los mensajes, redes sociales, o sea, todo, y todo es un mundo aparte. Tenemos en este momento miles de religiones, entonces se nos olvida que Dios es el que en realidad es el único que puede hacer todo en nuestra vida. Entonces, en ese momento me decían que si era más fácil creer en uno, digamos, creer en Dios antes o ahora. Entonces, igual somos humanos, o sea, en ese momento tanto el pueblo de Israel tendió a no confiar y tendió a caer tanto como nosotros ahora. Entonces, lo que pasa es que uno es el que decide si se va a quedar con Dios y va a seguir adelante y va a decirle que Dios, yo te doy esto, yo te doy este problema, yo te doy esta prueba y tú eres el que me tiene que sacar adelante porque sin tus fuerzas no puedo. Entonces también decía que es peligroso cambiar a Dios por el mundo, porque podemos decir igual, exactamente igual, es que digamos, nosotros somos igual al pueblo judío en ese momento, porque siempre vemos atrás y vemos, pero es que eso era mejor, pero es que tal cosa era mejor, pero es que entonces digamos, es como pasar por un puente colgante, digamos que vas por la mitad y empiezas a ver para atrás y dices, pero ya estaba, allá tenía tierra firme, allá estaba bien, allá no estaba cansado, allá no tenía miedo. Pero Dios dice, ok, pero del otro lado hay una cascada, del otro lado hay miles de cosas que no te pudiste haber encontrado con eso en la parte de atrás del puente. Entonces Dios dice, tienes que pasar este puente, tienes que pasar esta prueba para que yo te pueda llevar a esa cascada, para que yo te pueda llevar a toda esa bendición que yo te quiero dar. Entonces también una vez me decían que cuando uno pasa las pruebas, Dios a uno lo bendice sobreabundantemente. Entonces no es tan, o sea, Dios puede hacer que te bendiga grandemente, no necesariamente económicamente, sino que te puede bendecir con paz, te puede bendecir con gozo, porque si pasas por la prueba y la pasas, si vuelves a pasar por esa prueba para confirmar que tu fe está firme, entonces en ese momento, en esa prueba, Dios es el que va a agarrarlo. Dios es el que va a tener, digamos, Dios es el que en ese momento te va a dar la paz. Cuando ya, a pesar de que hayas pasado por esa prueba, cuando vuelvas a pasar, Dios es el que te va a dar paz para que puedas continuar. Entonces, también decía, el mundo no es un sustituto del poder de Dios, el mundo es un 0.0000 infinito por ciento de lo que Dios es. Entonces no podemos comparar lo que teníamos con lo que vamos a tener, no podemos comparar la tierra con el cielo, no podemos compararlo, porque está la magnificencia de Dios que nada se le puede comparar. Entonces es tanta el tipo de gozo que nos da, el tipo de amor que nos da, el tipo de paz que nos da, que al dárnoslo no solo no solo vemos el sustituto de Él en nuestro corazón, sino que vemos el sustituto de Él en cosas eternas. Vemos que Dios va a ser increíble aún fuera de este mundo. Entonces, Dios dice que efectivamente que tenemos que pasar por situaciones difíciles. Entonces, ponían el versículo de Santiago 5:11, que dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job,
y habéis visto el fin del Señor, que es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces Dios dice que Él, a pesar de que te haga pasar por ahí, a pesar de que como a Job lo hizo pasar por varias circunstancias, por varios momentos en que Job dijo, no, hasta aquí llegué, Dios le da esa misericordia y le da esa paz de, no, reposa en mí, y si reposas en mí, todo va a estar bien. Y es, de hecho, mi hermano, yo la semana pasada les contaba que mi hermano está leyendo Job, ya la terminó, y entonces al final de Job decía que Dios le retornó todo lo que le quitó, pero en magnificencia, o sea, todo mejor de lo que tenía, todo con mayor paz, incluso mayor amor, mayor familia, mayor tanto económico como espiritual y como emocional, se lo restituyó, y a mucho más de lo que él podía tener. Entonces Dios dice, ok, te hago pasar porque necesitas más, porque yo veo que tú necesitas más. Entonces Dios dice, ok, tengo que probar tu fe, porque dice, la fe es como el oro tiene que ser pasado por fuego para probarlo, tiene que ser pasado por circunstancias para probar que es oro. Entonces Dios dice, tanto tu fe es comparada al oro, porque tu fe tiene que ser probada, tengo que probarla, tengo que mostrarte que tu fe es verdadera, tengo que mostrarte que tu fe puede mover montañas. Entonces eso sale en 1 Pedro 1 del 6 al 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Dios dice, tengo que pasarte por el fuego, tengo que pasarte por la prueba, porque tú tienes que demostrar que tu fe es tan grande, es tan pequeña como para mover una montaña. O sea, Dios dice que la fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza para poder mover una montaña. Entonces, ¿cuánto más? O sea, si con ese poquito podemos mover una montaña, tenemos lo mínimo que se necesite, y aún así podemos pasar por las pruebas, aún así podemos pasar por momentos en que decimos, no, ya de aquí no salí. Dios nos dice, ese poquito de fe que tienes, ese descanso que me estás dando a mí, ese poquito de fe de, ok, usted encárguese, es lo que Dios agarra para poder mantenerte adelante. Entonces dice que Moisés acudió a Dios. Bueno, en Números y en Éxodo sale toda la historia de Moisés. Entonces dice que en este momento Moisés acudió a Dios, pero que él no entró en el tabernáculo. Moisés llegó con su hermano y se pusieron a la entrada del tabernáculo y no pasaron de ahí, porque no se sentían, por decirlo así, dignos de entrar a pedirle a Dios, necesitamos tu ayuda. Entonces Dios dice que nosotros tenemos que acudir a Él y entrar en el tabernáculo. O sea, tenemos que llegar a tener la confianza en Él de decirle, Dios, te necesito. Tenemos que entrar, digamos, al tabernáculo, no de hacer lo que Moisés hizo, porque decía, Moisés pudo haber entrado en el tabernáculo y pudo haber dicho, Dios, o sea, ya de aquí yo no sé qué hacer, tú tienes que tomar el control de este pueblo, porque yo ya no puedo hacer nada, y yo en realidad nunca pude haber hecho nada desde que salimos de Egipto y desde antes de salir de Egipto. Entonces Dios dice que a veces acudimos a Él, pero que nos quedamos igual afuera, porque el hecho de quedarnos afuera, digamos, es de que no llegamos a tener una relación íntima con Dios, no llegamos a confiar completamente en Él. Y tenemos todavía una confianza ahí de, ok, yo sigo confiando en mí un ratito, yo sigo pensando, ok, voy yo bien, y cuando ya me esté muriendo llamo a Dios, y cuando a veces le decimos, ok, Dios tómelo, pero yo me quedo este pedacito para yo también hacer como que hice algo. Entonces Dios dice, no, o sea, necesito que me lo des todo, necesito que tú me entregues todo el problema, todo lo que
todo lo que te está molestando en este momento necesito que me lo des. Y solo confiando es que yo te lo voy a quitar de encima. Entonces en eso salía Hebreos 10 del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, dice que nosotros ahora tenemos la oportunidad, porque también, digamos, yo estaba leyendo, me leí Génesis, Éxodo y Levítico, y entonces en esos Levítico habla mucho de cómo tenían el pueblo judío que moverse, digamos, en sacrificios, en cómo poner tiendas, era como un manual. Entonces les decía, ok, de cierto punto en el tabernáculo no pueden pasar. En la parte santísima del tabernáculo no pueden pasar. Entonces, era un lugar, era como una tienda, digamos. Pero entonces habían varios lugares por los que ellos tenían que ir pasando. Entonces, habían ciertos lugares a los que ciertas personas que Dios decía no podían entrar. Y ciertas otras más bien eran los únicos que podían entrar. Entonces, Moisés, ellos pudieron haber entrado porque Dios se los había permitido, o sea, Dios le había permitido a Moisés y a Aarón, ya en ese momento Dios se les había aparecido, Dios había mandado a Moisés a llamar a la montaña arriba, Dios ya había en Levítico, él les dice, ok, quiénes van a ser los sacerdotes y esto y esto y lo otro. Entonces ya en ese momento ellos pudieron haber entrado y pudieron haber dicho, ok, Dios, ayuda. Pero aún así, de que ellos podían, se quedaron afuera. Entonces es lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad, gracias al sacrificio que hizo Dios en la cruz, a que hizo Jesús, al entregarse por nuestros pecados en la cruz, de poder entrar a ese lugar santísimo, a poder tener una relación directa con Dios, a poder tan solo cerrar nuestros ojos y orar y decirle, Dios, ya de aquí no paso, ya de aquí necesito descargar mi fe en ti, necesito que tú seas el que tome el control de mi situación, porque yo ya no puedo. Entonces dice también que nos acerquemos con un corazón sincero y con fe. Entonces Dios también, un versículo que dice que Dios ve los corazones. Entonces también uno tiene que tener tanto, porque uno puede decir, ok, sí, te lo doy, pero, ok, y uno quedarse así como, pero seguro no va a hacer nada. Entonces uno también tiene que tener un corazón sincero de querer entregarle todo a Dios y una fe sincera de decir, de verdad, descansar en Dios, de verdad darle ese descanso a uno mismo, porque uno, digamos, eso me pasó cuando iba de viaje la vez pasada, iba con una mochila súper pesada, bueno, más o menos pesada. y, y entonces, un amigo me dice, no, pero yo te ayudo a llevarla. Y yo, no, está bien, yo la llevo. Y me dice, no, o sea, está pesada. Y ese sentimiento de que te quitaron un peso de encima es de los mejores sentimientos que uno puede sentir cuando está cansado. Y ese es el sentimiento que Dios te quiere dar. Dios te quiere dar el sentimiento de, ok, yo te quiero quitar ese peso, dame esa mochila pesada. Y tú sigue caminando y yo llevo la carga. Entonces dice que reposar es tan solo también hablar con Dios. Uno tiene que reposar dándole tus cosas a Dios, porque también uno puede decir, ok, la cosa es que Dios dice, si tú no me dices qué necesitas, yo lo sé, pero quiero que tú me lo digas, quiero que tú me lo pidas. Entonces a mí me da risa porque a veces con mi papá, a veces mi papá sabe lo que necesito, pero él espera que yo se lo pida. Entonces yo es como, ok, es que necesito tal cosa. Entonces Dios está ahí esperando
a que uno le diga, ok, Dios, ya necesito esto, necesito lo otro, necesito. Y no es tan solo. Yo me acuerdo una vez cuando yo era chiquitita que yo oraba por tener, creo que era como una bicicleta o un juguete en específico, pero tenía fe. La cosa es que yo oraba y oraba y oraba y oraba y yo, Dios, es que yo lo quiero, y yo, es que yo quiero ese juguete. Entonces, y al final Dios de alguna manera me lo daba. Pero es que, digamos, a lo que voy con esto es que Dios se preocupa tanto de las cosas grandes como de las pequeñas. Entonces, tanto Dios se preocupa por tus sentimientos, por tus angustias, por tus problemas, como cosas materiales que estés necesitando. Pero Dios no va, Él, digamos, puede que lo vaya a hacer, pero Él quiere que tú llegues y le digas, ok, Dios, no tengo arroz y necesito arroz porque necesito comer. Entonces, como también puedes llegar y decir, ok, Dios, necesito paz porque ya no puedo, porque tengo angustias, porque entonces Dios lo que quiere es que tú llegues y le digas, Dios, te necesito. Dios, tú eres el que necesito en mi vida ahora. Entonces, también, él decía, al momento de darle todo ese problema a Dios, al momento de reposar completamente en Él, al que le damos la gloria cuando salimos de esa prueba es a Dios. Porque digamos, en una batalla, cuando alguien ganaba, a esa persona que hizo como el mayor, se le daba la gloria. Entonces, en esta batalla que uno pasa por ahora, uno puede hacer eso, como de que uno se queda un poquitito para darse la gloria a uno y un poquito a Dios. Pero no, Dios quiere que le demos completamente toda nuestra fe en Él, todo el problema, para que Él se gloríe. Porque también la Biblia dice que Él es el único que merece la gloria, porque Él es Dios. Entonces también decía, todas las cosas que pasan, pasan por amor y cada una tiene un propósito. Uno de los mayores propósitos que tiene el hecho de pasar por una prueba, de un problema, por un desierto, por una batalla, por lo que sea, que uno se sienta agobiado, es que nos está llevando a tener plenitud en Cristo, es que nos está llevando a ese reposo de la fe. Es que es tan simple, digamos, el estudio se basa completamente en eso, en que cada momento, en cada cosa, es tan solo para mostrar tu fe, es tan solo para llevarte a que reposes en Dios, es tan solo para que Dios muestre su poder a través de ti. Entonces salía Romanos 8:28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es uno de mis versículos favoritos también. Me lo aprendí desde que era chiquititica. Cuando llegamos a la iglesia, me acuerdo que este era uno de los primeros versículos que me aprendí. Era uno de los versículos más usados en el momento. Ni me acuerdo, o sea, yo no me acuerdo de circunstancias ni nada, solo me acuerdo que ese versículo era uno de que siempre lo tenía presente, siempre estaba ahí. Y en realidad es súper lindo y siempre me gusta porque normalmente en momentos específicos yo es como, ok, todo pasa porque Dios tiene un propósito y sabemos que los que aman a Dios, todo obra para bien, todo obra para bien. Entonces, Dios dice, Dios, yo ahora estábamos en un grupo de oración con los jóvenes de la iglesia y entonces a mí me tocó, bueno, no, elegí orar por la gente que en este momento está afligida. Entonces, yo siempre, no sé, cuando oro por eso, ya llevamos varias semanas orando y siempre pido el 4 porque el número 4 habla de la gente que está afligida. No sé, me gusta mucho orar sobre eso. Y siempre oro con base a este versículo de Romanos 8:28, porque se me viene a la mente que Dios
todo esto lo está permitiendo por amor y lo está permitiendo con un propósito. Pero también los que aman a Dios, todo esto está haciendo para bien, porque nos estamos acercando a Dios, nos estamos tratando de juntar con gente que nos edifica, porque estamos tratando de estar todo el día llenos de su espíritu. Entonces, tanto como este momento puede ser malo, puede ser también un momento bueno, porque también, o sea, había una imagen que vi el otro día que salía Satanás de un lado y Dios del otro. Entonces Satanás le decía, mira, estoy haciendo que las iglesias cierren, que la gente ya no se pueda ver, que esto y lo otro. Y le dice, sí, pero estoy haciendo que las familias se acerquen, estoy haciendo que la gente se acerque a mí, estoy haciendo que la gente vuelva su rostro a mí, que a pesar de todo puedan encontrar un apoyo en mí y tanto en otros que también los llevan a más. Entonces es lo mismo, o sea, es también, a mí me da risa porque hay mucha gente que a mí me dice que yo normalmente veo el vaso medio lleno. Entonces yo les decía, es mejor la verdad verlo así, porque Dios dice que todo nos ayuda bien, entonces si Él dice que todo nos ayuda bien es porque el vaso está medio lleno. Entonces es divertido ver con este versículo de que una situación mala, y bueno, con este estudio, que una situación mala no necesariamente tiene que ser mala porque Dios algo quiere estar trabajando con esta situación mala. Entonces Dios trae la situación y Él dice, ok, la traje y es dura y sé que te duele y sé que te sientes terrible y sé que te está costando vivir, pero yo te voy a sacar adelante. Yo, si me amas, si reposas en mí, si tienes fe, entonces todo esto va a ser para bien. Entonces, a pesar de que en este momento estés mal, al final vas a estar mejor de como estabas cuando estabas antes de entrar en esa prueba. También salía Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces es eso de que Dios, no hay que quitarle propósito a lo que Dios trae a la vida de nosotros. Entonces, en esa parte apenas se le estaba pasando todo a Job. Y Job nunca, a mi hermano de hecho, él decía que le impactó de que Job nunca se quejara, de que Job nunca dijo, es que Dios esto y lo otro. Y hasta ya más adelante, pero en ese momento ya cayó en desesperación. Pero igual ya después Dios le dice, ok, yo hice esto, yo hice lo otro, yo te estoy sacando, yo traje esto porque te amo y porque te quiero probar. Yo soy el que hizo todo el mundo. ¿Cómo te estás quejando contra mí? Te estoy trayendo una mínima cosa para probar tu fe y tú te estás quejando de que es mi culpa. Y no, lo que yo quiero es probar tu fe. Entonces Dios nos dice que no tenemos, digamos que tenemos que reposar en Él, no culpar, no pecar en ese momento, aunque lleguemos a un momento duro, sino reposar, sino descansar y decir, ok, Dios está bien, está bien. Entonces, también el estudio decía, al final, ya en esta última parte para terminar, bueno, el estudio tiene, de las páginas que yo escribí, son 6 páginas, vamos por la 3. Y ya en esta última parte, entonces, dice que en este momento, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros ya nos entregamos a Él, no tenemos casualidad en parte. Entonces, decía que hay un término que usa nuestro pastor que es diosidencias. Entonces, Dios no es como que se le ocurrió, pero Dios lo puso. O sea, porque la casualidad y la suerte lo que es pasó y lástima. Pero en realidad no. En realidad Dios fue el que empezó a mover todo. Entonces es como una vez estaba jugando un juego cuando era chiquitita también. No me acuerdo cómo llegamos a ese juego, pero mis papás me mostraron un juego que me encantaba jugarlo, era un laberinto, entonces yo tenía que ir por el laberinto. Yo tenía que ir por el laberinto buscando
la verdadera felicidad. Entonces de repente uno llegaba a puertas que te ponían como en una prueba, ¿vas a confiar en Dios o te vas a desviar? Entonces uno podía elegir seguir a Dios o desviarse. Entonces, eh, entonces uno le ponía seguir a Dios. Entonces uno seguía por el camino, entonces te abría una puerta y te abrían más puertas. Entonces seguías, digamos, por el buen camino. Entonces, si uno le ponía la otra puertita, te volvía al principio. Y te decía, entonces me da risa ahora verlo, digamos, con otros ojos, porque en ese momento era un juego, digamos. Pero ya en ese momento es lo mismo, digamos, de que uno puede llegar a una prueba y uno tiene la opción de decidir, ¿puedo ir con Dios o no? Entonces, normalmente cuando uno decide ir con Dios, uno sigue, digamos, en la carrera y sigue, y sigue, y sigues, y sigues, y sigues, a pesar de que te caigas, a pesar de que medio te desvíes, sigues, y sigues, y sigues, y sigues con Dios. Cuando a veces elegimos el no seguir con Dios, nos devolvemos y nos caemos y nos quedamos ahí. Y nos desviamos y nos quedamos ahí. Y vemos la muralla y nos quedamos ahí. Y entonces Dios nos dice que no, que tenemos que llegar. Cuando llegamos a esa muralla, cuando lleguemos a ese momento duro, tenemos que descansar en Él, tenemos que pedirle ayuda a Él. Entonces también un una de los trabajos que tenía que hacer para la escuela, me salía en una parte, una historieta. Entonces llegaba les hicieron una carrera de obstáculos a los chiquillos de la iglesia. Entonces había una muralla. Entonces todos los chiquillos ya la habían pasado y llega el último que se quedó atrás un poquitillo y llega a la pared, intenta subir y se cae, intenta subir y se cae, intenta subir y se cae. Entonces le dicen, pero ¿quieres ayuda? Y él, no quiero ayuda, estoy bien, yo lo voy a lograr. Y ellos, ya, ok. Entonces él decía, es que ¿cómo ustedes lograron pasar al otro lado? Y le dice, sí, es que llegaste tarde, llegaste despuesito y no te diste cuenta de que el encargado, digamos, de ese obstáculo les ayudaba a pasar. Entonces le ayudó a todos y él cuando llegó no pidió ayuda, entonces le dijo, pero entonces, ¿por qué si viste que yo estaba teniendo una lucha con esta pared, por qué no me ayudaste a subir? Y entonces el encargado le dice, es que yo no iba a llegar y a decirte, hey, yo te ayudo. Tenía que esperar a que tú me dijeras, necesito tu ayuda. Entonces él le decía, es lo mismo con Dios. Uno puede llegar a ese muro y ver que todo el mundo ya lo pasó y decir, pero ¿y es que cómo lo pasaron? Y entonces uno tiene que recordar que Dios es el que a uno lo ayuda a pasar por todas esas pruebas, a pasar por todos esos muros. Entonces también decían, digamos, de que tal como este muchacho no pidió ayuda y no le ayudaron porque no la pidió, entonces también nosotros, si no le pedimos a Dios, no nos va a ayudar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese reposo, que nos ayude a pasar esa muralla para poder seguir adelante. Entonces, con esto termino esta partecita, entonces voy a hacer una pequeña oración para poder terminar. Entonces, Dios, te doy gracias por tenernos aquí otra semana. Gracias porque nos permites usar la tecnología para poder llevar tu mensaje a otras personas. Y te pido sobre todo sobre todo en este momento de pandemia, en este momento en que tenemos incertidumbre sobre el futuro actual, te pido para que tú nos puedas dar paz, para que tú nos dejes reposar en ti, nos dejes darte nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nos dejes
saber que tú vas a tomar el control y nos dejes también saber de que todo esto nos ayuda bien porque te amamos. Dios, te pido para que tú también puedas llegar a los corazones de las personas que aún no te tienen, para que ellos puedan ver que solo en ti van a poder reposar, que solo en ti van a poder tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo en ti van a poder superar esa prueba, superar esa muralla, para que sepan que solo en ti van a estar seguros. Y Dios, te pido para que tú también nos puedas cuidar, para que también puedas escuchar nuestras oraciones, para que tú también puedas hacer tu voluntad en nosotros y nos puedas demostrar qué son esas pequeñas cosas que quieres mostrarnos a través de este momento, a través de las pruebas que estemos pasando. Porque en este momento no es solo a nivel mundial, sino que también a nivel emocional, espiritual, personal y familiar. Tú estás moviendo cosas, estás tanto uniendo familias como poniendo pruebas para que las familias puedan unirse. Y Dios, te pido para que tú nos puedas seguir dando fe, para que podamos seguir confiando en ti, para que tú puedas seguir presente en nuestras vidas, para que este calor que sentimos por ti no se disminuya, sino que incremente a pesar de las adversidades. Y te pido para que tú nos puedas cuidar en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado. Espero que haya sido de bendición. Y entonces nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Igualmente para hablar del reposo de la fe con la página 4 del estudio. Entonces nos vemos.